estudiantes de la Universidad César Vallejo y es muy importante saber quién fue este grande poeta de aquellos tiempos. Es por ello que en este documental informativo nuestro grupo ha decidido narrar los acontecimientos más importantes de la vida de César Vallejo e informar a la gente qué sucesos lo llevaron de Santiago de Chuco hasta París, Francia, ¿no? ¿Cómo vivió la Guerra Civil Española? ¿Cómo nos motiva a nosotros a emprender? Es por ello que en este video presentamos nuestro proyecto emprendedor documental de César Vallejo. Pero alguna vez te has preguntado, ¿no? O has pensado cuál fue el motivo para que César Vallejo viaje a otros países. Si quieres saber y resolver tus dudas, quédate con nosotros hasta el final del video. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rufo Vallejo, quien yace en las catacumbas de la iglesia del pueblo de Payasca, en Ancash. Sus padres querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. De ahí que existen tantas referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros versos. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 en el mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retornó a su pueblo, con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y toma contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, acerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más adelante en su novela El Tungsteno. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas o tal vez por desilusionarse de dicha carrera. Consiguió un empleo de preceptor de los hijos de Domingo Sotil, un rico minero y hacendado de Acobamba, trabajo en el que permaneció durante 7 meses. Luego regresó a Trujillo y en 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. A fin de costearse sus estudios, trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno pequeño a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia trujillana, conocida luego como Grupo Norte, donde figuran Antenor. El poemario España, aparte de mí este cáliz, publicado en enero de 1939, nos manifiesta que en el año de 1937 España es arrasada por una terrible guerra, la cual seguía expandiéndose por toda la nación, en la que el poeta César Vallejo empieza a demostrar su arte escribiendo España aparta de mí este cáliz, basándose ante todo lo trágico que observaba, ya que su obra le enfoca en la guerra, por la cual se estaba pasando en esa instancia. Investigando más a fondo, nos damos cuenta que la guerra se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República, tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo, que gracias a la rápida colaboración, la Alemania nazi y la Italia fascista trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular, y en las últimas semanas de julio comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939.
con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Frente a estos acontecimientos, el poeta César Vallejo escribe su obra enfocándose en la Guerra Civil Española, propiciada en julio de 1936, después de la ofensiva impuesta por Franco, ante la victoria de los republicanos en las urnas. Guerra que paulatinamente se convertiría en un propósito internacional, iluminando una gran esperanza hacia la utopía de unidad y revolución. Y eso lo podemos observar en el artículo Humo de tiempo, cenizas que despiertan, a propósito de España, aparte de mí este cáliz. Según Charles Smith, la Guerra Civil Española estalló 22 meses antes de la muerte de Vallejo. Para este poeta, este conflicto significó no solamente el choque entre dos posturas políticas y militares, sino la apertura a una nueva visión de la construcción social, sentimiento que expresa muy emotivamente en su escrito. Los enunciados populares de la Guerra Española, que bien podrían ser puestos como antesala o prólogo del poemario, en este artículo nos ocupa, ya que él nos brinda una visión panorámica del enorme sentido de solidaridad que llegó a embargarlo durante estos difíciles acontecimientos y la visión colectiva que le otorgan estos hechos. España, aparta de mí este cáliz, es la exclamación de la voz poética que hace a España para que aparte en sí el cáliz y el dolor, sufrimiento y esperanza. Al que no obstante no puede abdicar y por el que se dictamina a cantar. En su poemario radica mucha voluntad de armonizar el cristianismo y el marxismo, corriente a la cual estuvo afiliado el autor tanto en España como en el Perú, en el ideal de redención de los desposeídos. Vallejo ha elegido para este poema episodios bíblicos, oraciones religiosas y expresiones conocidas del Evangelio. En particular, en relación con los instantes de Jesús en su muerte, pues otorgan el realce al material histórico y social sobre el cual trabaja. España, aparta de mí este cáliz, es una clara evidencia de un testimonio trágico y rico por parte de César Vallejo para muchos críticos y admiradores. Esta obra es considerada la cumbre de su poesía, sobrepasando largamente su aspecto presenciales, es decir, meramente estético, en la que Vallejo buscaba una verdadera posibilidad de cambio social, ya que eso vivió en España, plasmándolo en su obra. César Vallejo fue y es hasta el momento leído hoy en el mundo caótico, lacerado, pervertido y contradictorio, pero también luminoso, sensible e inteligente. Hasta la fecha, su voz sigue siendo más viva que nunca. Y bueno, seguimos con la conclusión. Prácticamente lo que hablamos, ¿no? De España, aparta de mí este cáliz, las conclusiones de la obra. ¿Y qué entendemos con todo esto, no? Que prácticamente los infantes o los niños prácticamente simbolizan el porvenir. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente son el futuro, ¿no?
prácticamente son el futuro, prácticamente ellos son los que van a quedar aquí generación tras generación, ¿no? Y así vendrán los hijos de nuestros hijos y todo eso. Así que eso, para que ese futuro sea aventuroso, se tiene que sacar lección de los hechos pasados, ¿no? Prácticamente no debemos cometer los mismos errores. Prácticamente en la Guerra Civil Española los milicianos en su gran mayoría eran adultos, pero no solo eso, ¿no? También había mujeres, niños y abuelos que asumieron su rol histórico. ¿De qué forma? Bueno, algunos intercedieron, autoridades, algunos dieron algunos datos, algunos salvaron personas y todo eso. Asimismo, la muerte de los milicianos y demás ciudadanos causó una enorme tristeza, ¿no? Prácticamente se perdieron muchas vidas y dejaron cicatrices profundas, ¿no? En el alma, que es lo más dañino, que es lo más doloroso. Pero el sacrificio no fue en vano, ¿no? Ya que la Vía Crucis prácticamente anunció un futuro de bienestar y paz entre los hombres, entre prácticamente el pueblo español, ¿no? Y en tercer lugar, que ese nuevo amanecer tendrá que ser mejor y diferente a lo vivido, ¿no? Prácticamente con principios de respeto y tolerancia hacia el que no piensa igual, erradicando y disminuyendo las desigualdades sociales y promoviendo la solidaridad humana con los demás desposeídos. Prácticamente ser igual, lo que mencionábamos antes con el humanismo, ¿no? Prácticamente ser más solidarios, más equitativos y no fomentar el racismo ni nada, ¿no? Más bien apoyarnos como nación y todo eso. Para concluir, ¿no? Prácticamente el yo poético se dirige a los niños, ¿no? Prácticamente que representan el presente y futuro de la humanidad, como previamente habíamos dicho, en el cual los ciudadanos españoles y el mundo vivirán como hermanos, ¿no? Entonces es lo que queremos en toda parte, sin barreras de idioma o raza, o género, economía, fe o ideología, no importa, ¿no? Prácticamente aquí mencionamos, ¿no? Pequeños versos, ¿no? Que ojalá se sigan escuchando los versos solidarios de Vallejo, ojalá se sigan escribiendo poemas humanistas como lo de Vallejo y ese hogar llamado Tierra florezca el reino de gran armonía, ¿no? Qué destino tendríamos, ¿no? Prácticamente tener esa ideología, prácticamente de ser solidarios, el mundo sería un lugar muchísimo mejor para vivir, para nosotros, para nuestros hijos y nuestros descendientes, ¿no? Así que prácticamente eso es todo, ¿no? Y con esto concluyo. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, que edad la de las sienes cóncavas, que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella padres procesales, si cae, digo, es un decir, si cae España, de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el dictongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto bajad la voz que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande sin saber qué hacer y está en su mano la calavera, aquella de la trenza, la